Alemán. 86. Difusión de medios de propaganda de organizaciones anticonstitucionales. 1. Quien distribuya en el interior medios de propaganda o los produzca para su divulgación en el país o en el exterior, los tenga disponibles, los introduzca o los exporte, o los haga accesibles públicamente en archivos de datos electrónicos. 1. De un partido declarado por la Corte Constitucional Federal como inconstitucional o de un partido o asociación de la que indiscutiblemente se haya corroborado que es una organización sustitutivo de un partido de esta índole. 2. De una asociación que incuestionablemente esté prohibida porque se dirige contra el orden constitucional o contra los principios del entendimiento de los pueblos o de la cual se haya comprobado sin discusión que es la organización sustitutivo de una asociación prohibida de esta índole. 3. De un gobierno, asociación o institución por fuera del ámbito de validez espacial de esta ley, que para los fines de uno de los partidos o asociaciones descritos en los numerales 1 y 2 esté activo, o 4. Medios de propaganda que de acuerdo con su contenido, estén destinados a continuar esfuerzos de una anterior organización nacional socialista. Será castigado con pena privativa de la libertad hasta por 3 años o con multa. 2. Los medios de propaganda en el sentido del inciso 1 son solo aquellas publicaciones, 11, Inc., 3 cuyo contenido esté dirigido contra el orden fundamental democrático y libre o contra los principios del entendimiento entre los pueblos. 3. El inciso 1 no rige cuando el medio de propaganda o la acción de la ilustración cívica sirven para la defensa de tendencias anticonstitucionales, de las artes o las ciencias, de la investigación o la docencia, de la información sobre los acontecimientos de actualidad, o de la historia o de objetos similares. 4. Si la culpa es leve, entonces el tribunal puede prescindir de pena de acuerdo con esta norma. 86. Empleo de distintivos de organizaciones anticonstitucionales. 1. Con pena privativa de la libertad hasta por 3 años o con de multa será castigado, quien 1. En el territorio, distribuya, o emplee públicamente en una reunión o en publicaciones 11, inciso 3, distribuidos por él, distintivos de uno de los partidos y asociaciones descritas en el 86, inciso 1, numerales 1, 2, 4, o 2. Produzca, mantenga en depósito, introduzca o explote objetos que representen o contengan tales distintivos, para distribución o empleo en el territorio o en el exterior en la forma y modo descritas en el numeral 1. 2. Distintivos en el sentido del inciso 1 son en especial banderas, escudos, partes de uniformes, consignas, y formas de saludo. A los distintivos de la primera frase se equiparan aquellos que se pueden confundir con ellos. 3. El 86, incisos 3 y 4, rigen en lo pertinente. 87. Actividad de agentes con fines de sabotaje. 1. Con pena privativa de la libertad hasta por 5 años o con multa será castigado, quien cumpla una comisión de un gobierno, asociación o institución que esté por fuera del ámbito de validez espacial de esta ley, para la preparación de acciones de sabotaje que deban realizarse dentro de este ámbito de validez de tal manera que él 1. Se mantenga listo a ejecutar tales acciones por indicación de una de las instituciones descritas. 2. Reconozca objetos de sabotaje. 3. Fabrique objetos de sabotaje, los consiga para sí o para otro, los guarde, los ceda a otro, o los introduzca en este ámbito. 4. Establezca, mantenga o supervise depósitos o puntos de apoyo para guardar medios de sabotaje. 5. Se deje entrenar para cometer hechos de sabotaje o entrene a otros o 6. Establezca o mantenga la conexión entre un agente de sabotaje, numerales 1 a 5, y una de las instituciones señaladas. Y de este modo intencionalmente y a sabiendas interceda a favor de los empeños contra la existencia o la seguridad de la República Federal de Alemania, o contra los principios de la Constitución. 2. Son hechos de sabotaje en el sentido del inciso 1. 1. Acciones que configuren el tipo penal y 2. Otras acciones, por medio de las cuales se impida o se perturbe la operación de una empresa importante para la defensa del país, la protección de la población civil contra los peligros de la guerra, o para la economía en su conjunto, de tal manera que se destruya, dañe, elimine, cambie, o se inutilice alguna cosa o se quite la energía destinada para el funcionamiento. 3. El tribunal puede prescindir de un castigo de acuerdo con estas normas cuando el autor voluntariamente deponga su conducta y oportunamente revele sus conocimientos a una autoridad, de manera que los hechos de sabotaje, cuya planeación él conoce, aún se puedan evitar. 88. Sabotaje anticonstitucional. 1. Quien como cabecilla o autor mediato de un grupo, o sin actuar con o por un grupo, opere intencionalmente en forma individual, en el ámbito de validez espacial de esta ley mediante hechos perturbadores que ponen total o parcialmente fuera de servicio o los inhabilita para los fines propios. 1. Empresas o instalaciones que sirven para el suministro público de la prestación del servicio de correos o para el transporte público. 2. Las instalaciones de telecomunicaciones que sirven para fines públicos.
3. Empresas o instalaciones que sirven para el suministro público de agua, luz, calor, o energía, o que además sean vitales para el abastecimiento de la población. 4. Oficinas, instalaciones, dispositivos u objetos que total o predominantemente sirvan para la seguridad y el orden público. Y de tal modo se ponga intencionalmente a favor de los empeños contra la existencia o la seguridad de la República Federal de Alemania o contra principios constitucionales, será castigado con pena privativa de la libertad hasta por 5 años o con multa. 2. La tentativa es punible. 89. Acciones anticonstitucionales contra el ejército y los órganos de seguridad pública. 1. Quien metódicamente actúe sobre los miembros del ejército o de un órgano de seguridad para minar su disponibilidad obligatoria para la protección de la seguridad de la República Federal de Alemania o del orden constitucional y de esta manera se ponga intencionalmente a favor de los empeños contra la existencia o la seguridad de la República Federal de Alemania o contra los principios constitucionales, será castigado con pena privativa de la libertad hasta por 5 años o con multa. 2. La tentativa es punible. 3. El 86, inciso 4, rige en lo pertinente. 90. Difamación del presidente federal. 1. Quien públicamente en una reunión o por medio de la divulgación de publicaciones, 11, párrafo 3, difame al presidente federal, será castigado con pena privativa de la libertad de 3 meses hasta 5 años. 2. En casos menos graves el tribunal puede atenuar la pena según su criterio. 49, inciso 2, cuando no se cumplan las condiciones del 188. 3. La pena es de privación de la libertad de 6 meses hasta 5 años, cuando el hecho sea de difamación y cuando el autor intencionalmente se empeñe en tentativas contra la existencia de la República Federal de Alemania o contra los principios de la Constitución. 4. El hecho solo se perseguirá con autorización del presidente federal. 90. Difamación del Estado y de sus símbolos. 1. Quien públicamente en una reunión o por medio de la divulgación de publicaciones, 11, inciso 3, 1. Injurie o envilezca a la República Federal de Alemania o a alguno de sus estados o a su orden constitucional o 2. Difame los colores, la bandera, el escudo o el himno de la República Federal de Alemania o de alguno de sus estados. Será castigado con privación de la libertad hasta por 3 años o con multa. 2. Del mismo modo será castigado, quien retire, destruya, dañe, inutilice o haga irreconocible una bandera izada en público de la República Federal de Alemania o de alguno de sus estados o un símbolo de soberanía de la República Federal de Alemania o de alguno de sus estados expuesto públicamente por alguna autoridad o haga con ello escándalo público injuriante. La tentativa es punible. 3. La pena es de privación de la libertad hasta por 5 años o multa, cuando por medio del hecho el autor se empeña intencionalmente contra la existencia de la República Federal de Alemania o contra los principios constitucionales. 90b. Difamación anticonstitucional de los órganos constitucionales. 1. Quien públicamente en una reunión o por medio de la divulgación de publicaciones, 11, inciso 3, difame a un órgano legislativo, al gobierno o al Tribunal de Garantías Constitucionales de la Federación o de un Estado o a alguno de sus miembros en tal calidad, de tal manera que ponga en peligro la reputación del Estado y por medio de esto intencionalmente se empeña en tentativas contra la existencia de la República Federal de Alemania o contra los principios de la Constitución, será castigado con privación de la libertad de 3 meses hasta por 5 años. 2. El hecho solo será perseguido con autorización del órgano constitucional o miembro afectado. 91. Ámbito de aplicación. Los 84, 85 y 87 solo rigen para hechos que hayan sido cometidos por medio de una actividad ejercida dentro del ámbito de validez espacial de la presente ley. Preceptos comunes. 92. Definición de conceptos. 1. En el sentido de esta ley perjudica la existencia de la República Federal de Alemania quien subordine su libertad al dominio foráneo, elimine su unidad nacional o separe una región que le pertenezca. 2. En el sentido de esta ley son principios constitucionales. 1. El derecho del pueblo a ejercer el poder estatal en elecciones y votaciones y por medio de órganos legislativos, ejecutivos y judiciales y elegir la representación popular en elecciones generales, directas, libres, iguales y secretas. 2. La atadura de la legislación al orden constitucional y la atadura del poder ejecutivo y judicial a la ley y al derecho. 3. El derecho a la creación y ejercicio de una oposición parlamentaria. 4. La alternatividad y de su responsabilidad de frente a la representación popular. 5. La independencia de los tribunales y 6. La exclusión de todo despotismo y régimen arbitrario. 3. En el sentido de esta ley se consideran como 1. Empeños contra la existencia de la República Federal Alemana, tales tentativas cuyos representantes trabajan con el propósito de perjudicar la existencia de la República Federal de Alemania, inciso 1.
2. Empeños contra la seguridad de la República Federal Alemana, tales tentativas cuyos representantes trabajan con miras para perjudicar la seguridad externa o interna de la República Federal de Alemania. 3. Empeños contra los principios de la Constitución, tales tentativas cuyos representantes trabajan con miras para eliminar un principio de la Constitución. Inciso 2. Dejarlo sin validez o socavarlo. 92. Consecuencias accesorias. Aparte de una pena privativa de la libertad de por lo menos 6 meses a causa de un hecho punible de acuerdo con esta sección, el tribunal puede denegar capacidad para ocupar cargos públicos y para obtener derechos por elecciones públicas, y el derecho para elegir o votar en asuntos públicos. 45 Inc. 2 y 5. 92b. Confiscación. Si se ha cometido un hecho punible de acuerdo con esta sección, entonces pueden ser confiscados: 1. Objetos, que hayan sido obtenidos por el hecho o utilizados para cometer o preparar el hecho o hayan sido destinados para este fin, y 2. Objetos a los cuales se refiere un hecho punible según los incisos 80, 86, 86, 90 hasta 90b. Se debe aplicar el 74. Traición a la patria, y puesta en peligro de la seguridad exterior. 93. Concepto del secreto de Estado. 1. Secretos de Estado son hechos, objetos o conocimientos, que solo son accesibles a un reducido círculo de personas y que deben ser mantenidos en secreto ante una potencia externa para prevenir el peligro de una grave desventaja para la seguridad de la República Federal Alemana. 2. No son secretos de Estado los hechos que contravienen el orden fundamental libre democrático o los que bajo el mantenimiento del secreto en frente a las partes contratantes de la República Federal Alemana van en contra de las restricciones de armamento interestatales, acordadas. 94. Traición a la patria. 1. Quien 1. Comunique un secreto de Estado a una nación extranjera o a uno de sus intermediarios o 2. Además permita que llegue a una persona no autorizada o lo haga conocer públicamente para poner en desventaja a la República Federal de Alemania o para beneficiar a una nación extranjera y con ello provoque el peligro de una grave desventaja para la seguridad externa de la República Federal de Alemania, será castigado con pena de privación de la libertad no inferior a 1 año. 2. En casos especialmente graves el castigo será pena privativa de la libertad de por vida o pena privativa de la libertad no inferior a 5 años. Un caso especialmente grave se presenta por regla general cuando el autor 1. Abusa de una posición responsable que le obliga en especial a guardar los secretos de Estado, o 2. Por medio del hecho produzca el peligro de una grave desventaja para la seguridad externa de la República Federal de Alemania. 95. Revelación de secretos de Estado. 1. Quien permita que un secreto de Estado, que es mantenido en secreto por una entidad oficial o por orden de ella, llegue a una persona no autorizada o lo haga conocer públicamente y con ello origine el peligro de una grave desventaja para la República Federal de Alemania, será castigado con pena de privación de la libertad de 6 meses hasta 5 años, cuando el hecho no esté amenazado con castigo en el 94. 2. La tentativa es punible. 3. En casos especialmente graves el castigo será de pena privativa de la libertad de 1 año hasta 10 años. Se debe aplicar el 94, inciso 2. 96. Espionaje de traición a la patria. Escudriñar secretos de Estado. 1. Quien obtenga un secreto de Estado para traicionarlo, 94, será castigado con pena privativa de la libertad de 1 hasta 10 años. 2. Quien obtenga un secreto de Estado que es mantenido en secreto por una entidad oficial, o por orden de ella, con el fin de revelarlo, 95, será castigado con pena privativa de la libertad de 6 meses hasta 5 años. La tentativa es punible. 97. Revelación de secretos de Estado. 1. Quien permita que un secreto de Estado que es mantenido en secreto por una entidad oficial, o por orden de ella y con ello origine culposamente el peligro de una grave desventaja para la seguridad externa de la República Federal de Alemania, será castigado con pena de privación de la libertad hasta por 5 años o con multa. 2. Quien permita que un secreto de Estado que se mantenga en secreto por una autoridad oficial, o que lo guarde en secreto por su orden y que le fuera accesible en razón de su autoridad, o de la posición de servicio o por encargo de una autoridad oficial, llegue con imprudencia a una persona no autorizada y con ello origine culposamente el peligro de una grave desventaja para la seguridad externa de la República Federal de Alemania, será castigado con pena de privación de la libertad hasta por 3 años o con multa. 3. El hecho solo será perseguido con autorización del Gobierno federal. 97. Traición de secretos antijurídicos.
quien comunique a una nación extranjera o a uno de sus intermediarios un secreto que a causa de una de las violaciones descritas en el 93, inciso 2, no sea ningún secreto de Estado y con ello origine el peligro de una grave desventaja para la seguridad externa de la República Federal de Alemania, será castigado como un traidor a la patria. 94. El 96 inciso 1 en conexión con el 94 inciso 1 numeral 1 debe aplicarse en lo pertinente a los secretos de la clase descrita en la primera frase. 97b. Traición bajo suposición falsa de un secreto antijurídico. 1. Si el autor actúa en los casos de los artículos 94 y 97 bajo la suposición falsa de que el secreto de Estado sea un secreto del tipo descrito en el 97a, entonces él será castigado de acuerdo con las normas descritas, si 1. Este error es atribuible a él. 2. Si él no actúa con la intención de ir en contra de la supuesta violación o 3. Si el hecho según las circunstancias no es ningún medio adecuado para este fin, el hecho por regla general no es ningún medio adecuado, si el autor no ha solicitado con anterioridad la ayuda de un miembro del Parlamento Federal. 2. Si al autor se le encomendó o le fue accesible el secreto de Estado en su calidad de empleado oficial o soldado del Ejército Federal, entonces él también será castigado si el empleado oficial o el soldado no han solicitado la ayuda de un superior. Esto tiene validez para los que están especialmente obligados al servicio público y para personas que hayan sido obligadas en el sentido del 353b, inciso 2. 98. Espionaje de traición a la patria. 1. Quien 1. Ejerza para un país extranjero una actividad que esté orientada a la obtención o comunicación de secretos de Estado o 2. Se declare frente a una nación extranjera o ante uno de sus intermediarios dispuesto para una tal actividad. Será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa, cuando el hecho no esté amenazado con castigo en el 94 o en el 96, inciso 1. En casos especialmente graves el castigo será de 1 hasta 10 años, el 94 inciso 2, numeral 1, se aplica en lo pertinente. 2. El tribunal puede atenuar el castigo según su criterio, 49, inciso 2, o puede prescindir del castigo según estas disposiciones cuando el autor abandone libremente su comportamiento y revele su conocimiento a una autoridad. Si el autor en los casos del inciso 1 frase 1, ha sido forzado en su comportamiento por la nación extranjera o por alguno de sus intermediarios, entonces él no será castigado según esta norma. Si él abandona libremente su comportamiento y revela inmediatamente su conocimiento a una autoridad. 99. Espionaje de servicio secreto. 1. Quien 1. Ejerza para el servicio secreto de una nación extranjera una actividad de espionaje contra la República Federal de Alemania, que esté orientada a la comunicación o suministro de hechos, objetos o conocimientos o 2. Se declare dispuesto para una tal actividad frente al servicio secreto de una nación extranjera o de uno de sus intermediarios, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa, cuando el hecho no esté amenazado con castigo en el 94 o en el 96, inciso 1, en el 97 o en el 97b en conexión con el 94 o con el 96, inciso 1. 2. En casos especialmente graves el castigo será de pena privativa de la libertad de 1 hasta 10 años. Por regla general se presenta un caso especialmente grave cuando el autor comunica o suministra hechos, objetos o conocimientos que se mantienen en secreto por una autoridad oficial o por su encargo y cuando él 1. Abusa de una posición responsable, que le obliga en especial a él a guardar tales secretos, o 2. Provoque por medio del hecho el peligro de una grave desventaja para la República Federal de Alemania. 100. Relación peligrosa para la paz. 1. Quien como alemán que derive el sustento de su vida en el ámbito de validez espacial de esta ley, acoja o mantenga relaciones con un gobierno, asociación, o entidad o con uno de sus intermediarios por fuera del ámbito de validez espacial de esta ley, con la intención de provocar una guerra, o una campaña armada contra la República Federal de Alemania, será castigado con pena privativa de la libertad no inferior a 1 año. 2. En casos especialmente graves el castigo es pena privativa de la libertad de por vida o pena privativa de la libertad no inferior a 5 años. Por regla general se presenta un caso especialmente grave cuando el autor provoca por medio del hecho un peligro especialmente grave para la existencia de la República Federal de Alemania. 3. En casos menos graves el castigo será pena privativa de la libertad de 1 hasta 5 años. 100. Falsificación de traición a la patria. 1. Quien en contra de su propia convicción, permita llegar o haga públicos objetos imitados o falsificados, noticias sobre esto o afirmaciones falsas de tipo fáctico, que en caso de su autenticidad o veracidad fueran de importancia para la seguridad externa o para las relaciones de la República Federal de Alemania con una nación extranjera, con el fin de simular ante una nación extranjera que se trata de objetos o hechos auténticos y con ello provoque el peligro de una grave desventaja para la seguridad externa o para las relaciones de la República Federal de Alemania con una nación extranjera,
será castigado con pena privativa de la libertad de 6 meses hasta 5 años. 2. De la misma forma será castigado, quien produzca tales objetos por imitación o por falsificación o que los adquiera para hacerlos llegar o para hacerlos conocer públicamente por una nación extranjera de la manera indicada en el inciso 1, para inducir a equivocación a una nación extranjera y provoque con ello el peligro de una grave desventaja para la seguridad externa o para las relaciones de la República Federal Alemana con una nación extranjera. 3. La tentativa es punible. 4. En casos especialmente graves el castigo será pena privativa de la libertad no inferior a 1 año. Por regla general, se presenta un caso especialmente grave cuando el autor provoque con ello el peligro de una grave desventaja para la seguridad externa o para las relaciones de la República Federal Alemana con una nación extranjera. 101. Consecuencias accesorias. Adicionalmente a una pena privativa de la libertad de por lo menos 6 meses a causa de un hecho punible doloso, el tribunal puede denegar la capacidad de ocupar cargos públicos y de obtener derechos por elecciones públicas, y el derecho de elegir o votar en asuntos públicos, 45, incisos 2 y 5. 101. Confiscación. Si se ha cometido un hecho de acuerdo con esta sección, entonces pueden ser confiscados. 1. Objetos, que hayan sido utilizados o determinados para cometer o preparar el hecho y 2. Objetos que sean secretos de Estado y objetos del tipo descrito en el 100A, a los cuales se refiere el hecho. Se debe aplicar el 74. Objetos del tipo descrito en la frase 1, numeral 2, también se confiscarán sin las condiciones del 74, inciso 2, cuando esto sea necesario para desviar el peligro de una grave desventaja para la seguridad externa de la República Federal de Alemania. Esto también rige cuando el autor haya actuado sin culpabilidad. Hechos punibles contra estados extranjeros. 102. Agresión contra órganos y representantes de estados extranjeros. 1. Quien cometa una agresión contra la existencia de un jefe de Estado extranjero, de un miembro de un gobierno extranjero o de un director de una representación diplomática acreditada en la República Federal de Alemania, mientras que el agredido se encuentre en el país en calidad oficial, será castigado con pena privativa de la libertad hasta por 5 años o con multa, en casos especialmente graves con pena privativa de la libertad no inferior a 1 año. 2. Adicionalmente a una pena privativa de la libertad de por lo menos 6 meses, el tribunal puede denegar la capacidad de ocupar cargos públicos y de obtener derechos por elecciones públicas, y el derecho de elegir o votar en asuntos públicos, 45, incisos 2 y 5. 103. Injuria a órganos y representantes de estados extranjeros. 1. Quien agravia a un jefe de Estado extranjero o quien con relación a su posición agravia a un miembro de un gobierno extranjero que se encuentre en calidad oficial en el país o quien agravia a un director de una representación diplomática acreditada en el República Federal de Alemania, que se encuentre en el país en calidad oficial, será castigado con pena privativa de la libertad hasta por 3 años o con multa y en el de caso de la injuria difamatorio, con pena privativa de la libertad de 3 meses hasta 5 años. 2. Si el hecho se comete públicamente en una reunión o por medio de divulgación de publicaciones, el fiscal también puede elevar la petición sobre la publicación de la condena. 104. Ofensa a banderas y signos de soberanía de estados extranjeros. 1. Quien retire, destruya, dañe, o inutilice una bandera de un estado extranjero que haya sido expuesta públicamente por una representación reconocida de ese estado con base en disposiciones legales o de acuerdo con costumbres reconocidas o quien haga con ello escándalo público, injuriante será castigado con pena privativa de la libertad hasta por 2 años o con multa. 2. La tentativa es punible. 104. Presupuestos de la persecución penal. Los hechos punibles de acuerdo con esta sección solo serán perseguidos cuando la República Federal de Alemania mantiene relaciones diplomáticas con el otro Estado, exista la garantía de reciprocidad, y al tiempo del hecho también haya estado dada esta garantía, y cuando exista una petición de castigo por parte del gobierno extranjero y cuando el gobierno federal haya impartido su autorización para la persecución penal. Hechos punibles contra órganos constitucionales así como contra elecciones y votaciones. 105. Coacción a órganos constitucionales. 1. Quien antijurídicamente con violencia o por medio de amenaza de violencia coacciona a no ejercer sus competencias o ejercerlas en un determinado sentido. 1. A un órgano legislativo de la Federación o de un Estado o a alguna de sus comisiones. 2. A la Asamblea Federal o a alguna de sus comisiones o 3. Al Gobierno o al Tribunal Constitucional Federal o de un Estado será castigado con pena privativa de la libertad de 1 hasta 10 años. 2. En casos menos graves el castigo será de pena privativa de la libertad de 6 meses hasta 5 años. 106. Coacción al presidente federal y a los miembros de un órgano constitucional. 1. Quien antijurídicamente con violencia o por medio de amenaza coaccione con un mal considerable a no ejercer sus competencias o ejercerlas en un determinado sentido. 1. Al presidente federal o
2. A un miembro de a. Un órgano legislativo de la Federación o de alguno de sus estados. b. De la Asamblea Federal o c. Del Gobierno o del Tribunal Constitucional de la Federación o de un Estado será castigado con pena privativa de la libertad de 3 meses hasta 5 años. 2. La tentativa es punible. 3. En casos especialmente graves el castigo será pena privativa de la libertad de 1 hasta 10 años. 106. Violación de la zona de protección. 1. Quien dentro de la zona de protección delimitada alrededor del edificio de un órgano legislativo de la Federación o de un Estado así como del Tribunal Constitucional Federal participe en reuniones públicas bajo cielo abierto o en marchas y con ello viole normas que hayan sido expedidas sobre la zona de protección, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 6 meses o con multa hasta por una tasa de 180 días. 2. Quien exhorta a reuniones o marchas que deban tener lugar dentro de una zona de protección delimitada con violación de las disposiciones citadas en el inciso 1, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 2 años o con multa. 106b. Perturbación de la actividad de un órgano legislativo. 1. Quien infrinja disposiciones que expida con carácter general o específico un órgano legislativo de la Federación o de un Estado o su presidente sobre la seguridad y orden en el edificio del órgano legislativo o en el terreno que le pertenezca y con ello impida o perturbe la actividad del órgano legislativo será castigado con pena privativa de la libertad hasta 1 año o con multa. 2. El precepto penal del inciso primero no es aplicable en el caso de órdenes de un órgano legislativo de la Federación o de su presidente, ni para los miembros del Parlamento Federal ni para los miembros del Consejo Federal y del Gobierno Federal o de sus delegados. De la misma manera no es aplicable en caso de órdenes de un órgano legislativo de un Estado o su presidente ni para los miembros de los órganos legislativos de este Estado ni para los miembros del Gobierno de Estado y sus delegados. 107. Obstrucción de elecciones. 1. Quien con violencia o por medio de amenaza de violencia impida o perturbe la elección o la verificación de un resultado, será castigado con pena privativa de la libertad hasta de 5 años o con multa, en casos especialmente graves con pena privativa de la libertad no inferior a 1 año. 2. La tentativa es punible. 107. Fraude electoral. 1. Quien elija sin autorización o de otra manera provoque un resultado incorrecto de una elección o falsifique el resultado, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 2. De la misma manera será castigado quien anuncie o haga anunciar falsamente el resultado de una elección. 3. La tentativa es punible. 107b. Falsificación de documentos electorales. 1. Quien 1. Consiga su inscripción en la lista de electores, boleta electoral, por medio de datos falsos. 2. Inscriba a otro como elector, de quien él sepa que no tiene ningún derecho a inscripción. 3. Impida la inscripción como elector de quien tenga derecho a votar, aunque él conozca su derecho a votar. 4. O permita su inscripción para una elección como candidato, aunque no sea elegible. Será castigado con pena privativa de la libertad hasta 6 meses o con multa hasta de 180 días de importes diarios, cuando el hecho no esté amenazado en otras disposiciones con castigo mayor. 2. A la inscripción como elector en la lista de electores corresponde la expedición de los documentos electorales para las elecciones primarias en la Seguridad Social. 107. Violación del secreto del voto. Quien actúa en contra de una norma que sirva para la protección del secreto del voto, con la intención de procurarse para sí o para otro conocimiento sobre cómo ha votado alguien, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 2 años o con multa. 108. Coacción al elector. 1. Quien antijurídicamente con violencia, por medio de amenaza de un mal considerable o mediante abuso de una relación de dependencia profesional o económica o por medio de otra presión económica coaccione o impida a otro a votar, o ejercer su derecho a elegir en un determinado sentido, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa, en casos especialmente graves con pena privativa de la libertad de 1 hasta 10 años. 2. La tentativa es punible. 108. Engaño al elector. 1. Quien consiga por medio de engaño que alguien al entregar el voto se equivoque en el contenido de su declaración o contra su voluntad no elija o elija inválidamente, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 2 años o con multa. 2. La tentativa es punible. 108b. Corrupción de electores. 1. Quien ofrezca, prometa, o garantice a otro regalos u otras ventajas, para que no vote o vote en un determinado sentido, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 2. Del mismo modo será castigado quien exija, o se deje prometer o acepte regalos u otras ventajas para que no vote o lo haga en un determinado sentido. 108c. Consecuencias accesorias.
Adicionalmente, una pena privativa de la libertad de por lo menos 6 meses a causa de un hecho punible de acuerdo con los artículos 107, décima, 108 y 108b, el tribunal puede denegar la capacidad de obtener derechos por elecciones públicas, y el derecho de elegir o votar en asuntos públicos, 45 incisos 2 y 5. 108d. Ámbito de validez. Los incisos 107 y 108 valen para las elecciones de los representantes populares, para la elección de representantes del Parlamento Europeo, para otras elecciones y votaciones populares en la Federación, en los estados, municipios y asociaciones municipales, así como elecciones primarias en la Seguridad Social. A una elección o votación se equipara a la firma de una propuesta de elección o a la firma para una iniciativa popular, referendo. 108e. Corrupción de representante. 1. Quien trate de comprar o vender un voto para una elección o votación en el Parlamento Europeo o en una representación popular de la Federación, de un Estado, de un municipio o de una asociación municipal será castigado con pena privativa de la libertad de hasta 5 años o con multa. 2. Adicionalmente a la pena privativa de la libertad de por lo menos 6 meses por un hecho punible según el inciso primero, puede el tribunal denegar la capacidad de obtener derechos por elecciones públicas y el derecho de elegir o votar en asuntos públicos. Hechos punibles contra la defensa nacional. 109. Sustracción de la obligación del servicio militar por medio de mutilación. 1. Quien se inhabilite o haga inhabilitar a otro con su consentimiento por medio de mutilación o de otra manera, para el cumplimiento de la obligación del servicio militar, será castigado con pena privativa de la libertad de 3 meses hasta 5 años. 2. Si el autor produce la inhabilidad solo por un tiempo determinado o para una clase especial de empleo, entonces el castigo es de pena privativa de la libertad hasta 5 años o multa. 3. La tentativa es punible. 109. Sustracción de la obligación del servicio militar por medio de engaño. 1. Quien permanentemente o por un determinado tiempo se sustraiga o sustraiga a otro del cumplimiento del servicio militar totalmente o para una clase especial de empleo por medio de maniobras dolosas calculadas en el engaño, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 2. La tentativa es punible. 109d. Propaganda perturbadora contra las Fuerzas Armadas Federales. 1. Quien con fines de divulgación en contra de su propia convicción haga afirmaciones mentirosas o seriamente deformadas de tipo fáctico, cuya difusión sea apropiada para perturbar la actividad de las Fuerzas Armadas Federales, o divulgue tales afirmaciones con conocimiento de su falsedad, con el fin de obstruir al ejército en el cumplimiento de su tarea de defensa del país, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 2. La tentativa es punible. 109. Acciones de sabotaje contra medios de defensa. 1. Quien sin autorización destruya, dañe, cambie, inutilice o elimine un medio de defensa o una instalación o planta que sirva totalmente o en su mayor parte para la protección de la población civil contra peligros de la guerra y con ello ponga en peligro la seguridad de la República Federal de Alemania, la fuerza de combate de la tropa o las vidas humanas, será castigado con pena privativa de la libertad de 3 meses hasta 5 años. 2. De la misma manera será castigado quien a sabiendas fabrique o suministre un tal objeto o el material destinado para ello, y con ello produzca conscientemente el peligro señalado en el inciso 1. 3. La tentativa es punible. 4. En casos especialmente graves el castigo será pena privativa de la libertad de 1 hasta 10 años. 5. Quien origine el peligro en los casos del inciso 1 culposamente, en los casos del inciso 2 sin conocimiento pero con dolo o con culpa, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa, cuando el hecho no esté amenazado en otras disposiciones con un castigo más grave. 109f. Servicio secreto que ponga en peligro la seguridad. 1. Quien para alguna dependencia de servicio, o partido u otra asociación por fuera del ámbito de validez especial de esta ley para alguna asociación prohibida o para alguno de sus intermediarios. 1. Reúna noticias sobre asuntos de defensa del país. 2. Maneje un servicio secreto que tenga por objeto asuntos de la defensa del país o 3. Reclute para alguna de estas actividades o las apoye y con ello sirva a los empeños que estén orientados contra la seguridad de la República Federal de Alemania o contra la fuerza de combate de la tropa, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa, cuando el hecho no está amenazado en otras disposiciones con un castigo más grave. Se exceptúa una actividad dirigida hacia la información del público dentro del marco de la información usual de los medios hablados y escritos. 2. La tentativa es punible. 109 gramos. Reproducciones que ponen en peligro la seguridad. 1. Quien haga una reproducción o descripción de un medio de defensa, una instalación militar o planta o de un procedimiento militar o permita que tal reproducción o descripción llegue a otro y con ello se ponga en peligro la seguridad de la República Federal Alemana o la fuerza de combate de la tropa, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa.
2. Quien haga una fotografía desde una aeronave de una zona o de un objeto que quede dentro del ámbito de validez espacial de esta ley, o que permita que tal fotografía o alguna reproducción hecha con base en la fotografía llegue a otro y con ello a sabiendas se ponga en peligro la seguridad de la República Federal Alemana o la fuerza de combate de la tropa, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 2 años o con multa, si el hecho no está amenazado con pena en el inciso primero. 3. La tentativa es punible. 4. Quien en los casos del inciso 1, permita que llegue a otro la reproducción o descripción y con ello provoque el peligro, no a sabiendas pero con dolo o con culpa, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 2 años o con multa. Sin embargo, el hecho no es punible si el autor ha actuado con autorización de la respectiva dependencia de servicio. 109 horas. Reclutamiento para servicio militar ajeno. 1. Quien reclute para el servicio militar a un alemán a favor de un país extranjero en una instalación militar o en una instalación similar o lo remite a sus reclutadores o al servicio militar de una instalación de esta índole, será castigado con pena privativa de la libertad de 3 meses hasta 5 años. 2. La tentativa es punible. 109i. Consecuencias accesorias. Adicionalmente a una pena privativa de la libertad de por lo menos 1 año a causa de un hecho punible de acuerdo con los artículos 109 hasta 109 gramos, el tribunal puede denegar la capacidad de obtener derechos por elecciones públicas, y el derecho de elegir o votar en asuntos públicos 45, incisos 2 y 5. 109 kilos. Confiscación. Si se ha cometido un hecho de acuerdo con los incisos 109 hasta 109 gramos, entonces pueden confiscarse. 1. Objetos que se hayan obtenido por el hecho o que hayan sido utilizados o destinados para preparar o cometer ese hecho. 2. Reproducciones, descripciones o fotografías a las que se refiera un hecho punible, se decomisará, si así lo requiere la defensa del país. Esto también tiene validez cuando el autor haya actuado sin culpabilidad. Resistencia contra la autoridad estatal. 111. Incitación pública a hechos punibles. 1. Quien públicamente en una reunión o por medio de divulgación de publicaciones, 11, inciso 3, incite a un hecho antijurídico, será castigado como un instigador, 26. 2. Si la incitación no tiene éxito, el castigo es pena privativa de la libertad hasta 5 años o multa. El castigo no debe ser más grave que aquel que se amenaza para el caso en que la instigación tenga éxito. Inciso 1, se debe aplicar el 49, inciso 1, numeral 2. 113. Resistencia contra agentes ejecutores. 1. Quien contra un titular de cargo público o un soldado de las Fuerzas Armadas Federales que esté nombrado para la ejecución de leyes, disposiciones legales, sentencias, resoluciones judiciales o providencias, ejerza resistencia con violencia o con amenaza de violencia o lo agreda de obra, en la ejecución de uno de estos hechos de servicio será castigado con pena privativa de la libertad hasta 2 años o con multa. 2. En casos especialmente graves el castigo será pena privativa de la libertad de 6 meses hasta 5 años. Por regla general, un caso en especialmente grave se presenta cuando 1. El autor u otro participe porte consigo un arma, para emplearla en el hecho o 2. El autor ponga al agredido por medio de una actividad de violencia en peligro de muerte o de una grave lesión a la salud. 3. El hecho no es punible según este parágrafo, cuando el hecho de servicio no sea legal. Esto también tiene validez cuando el autor falsamente asuma que el hecho de servicio sea legal. 4. Si el autor supone erróneamente durante la comisión del hecho que el hecho de servicio no fuera legal y hubiera podido impedir el error, entonces el tribunal puede atenuar la pena según su criterio 49, inciso 2, o prescindir del castigo de acuerdo con esta norma en caso de culpabilidad más leve, si el autor no pudo impedir el error, y tampoco le fuera exigible de acuerdo con las circunstancias por él conocidas, defenderse con acciones legales contra el supuesto hecho de servicio antijurídico. Entonces el hecho no es punible según esta norma. Si esto le era exigible, entonces el tribunal puede atenuar la pena según su criterio, 49, inciso 2, o prescindir de un castigo de acuerdo con esta norma. 114. Resistencia contra personas que se equiparan a los agentes ejecutores. 1. A los hechos de servicio de un titular del cargo en el sentido